No hay tiempo que perder en esta semana cargada de información, que comenzamos con la noticia de que el gobierno ha reconocido que el corredor atlántico aún necesita de 16.080 millones, de los cuales cerca del 75% deberá dedicarse a nuevas construcciones. Un corredor que todavía necesita de muchos avances y al que la falta, por ejemplo, de un plan director actualizado que defina los plazos y las obras necesarias para llegar concluido a esa meta del 2030 están lastrando su futuro, y sobre todo la falta de contar con un compromiso presupuestario definido, una información que te recuerdo abordamos detalladamente en un vídeo ayer mismo, viernes. Otra información que abordamos esta semana en el canal fue la de las novedades en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que por obras de mejora y modernización en su trazado, muy necesitadas, tendrá este verano importantes afecciones, con cambios de horario en algunos trenes y sobre todo el incremento de sus tiempos en cerca de media hora por seguridad, al haber tramos donde se trabajará incluso de día, llegándose a cortar de forma puntual una de las dos vías, lo cual hará que la operación verano en esta línea, con cada día más servicios diarios, sea compleja, especialmente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, todo pensando en poner a la línea más vetusta del país al nivel del resto en todos los aspectos, y evitar así las cada vez más frecuentes averías e incidentes que hemos visto en los últimos tiempos, la más reciente esta misma semana, con una avería que provocó retrasos de hora y cuarto en la ruta Málaga-Sevilla por un problema en la señalización de la vía, en este caso en Santa Justa. Unas obras que os conté al detalle en un vídeo esta misma semana y que ojalá pongan a la primera de nuestras líneas AVE a la vanguardia muy pronto. Y ojo, porque se ha formalizado el estudio informativo de la estación provisional de alta velocidad en Basauri, a las afueras de Bilbao, y que supondrá la estación que dará servicio a los trenes de alta velocidad una vez se terminen las obras de la Y vasca, mientras se llevan a cabo las complejas obras de remodelación de la estación Bilbao-Abando. Unas labores que llevará a cabo la empresa Ineco por importe de algo más de 511.000 euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. Las obras de la propia estación llegarán después. Estaremos muy atentos a estos avances que van a cambiar por completo la situación ferroviaria del Bocho durante los próximos años. Y atención, porque esta semana Wigo está de celebración, pues ha cumplido 2 años en el mercado español, en los que ha llegado a transportar casi 6 millones de viajeros, ante todo en la ruta Madrid-Zaragoza-Barcelona, pero celebrando hace pocos meses su enérgica irrupción en la Madrid-Valencia y hace escasas semanas su llegada a Albacete y Alicante, unos servicios que han logrado una gran media de ocupación en sus trenes y popularizarse en poco tiempo entre familias y especialmente entre los más jóvenes, que están haciéndoles ganar claramente, al menos de momento, su batalla contra Ablo, la firma low cost de Renfe. Estos días también se ha celebrado una reunión entre los ministros de Infraestructuras de España y Portugal para abordar las prioridades de ambos países en infraestructuras con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, que se inicia el próximo 1 de junio, una buena oportunidad para que de alguna manera se puedan potenciar desde Bruselas las todavía muchas cosas pendientes en las conexiones entre ambos países y de las que ya hemos hablado en varios vídeos del canal. Esperemos que no se quede en algo anecdótico y se pueda impulsar de forma relevante próximamente. Y si de algo se ha hablado esta semana ha sido de Interrail, donde el gobierno va a destinar 170 millones de euros para abaratarlo, una de las noticias más polémicas por el grado electoralista que la ha rodeado y que se ha aprobado el pasado martes, con descuentos del 50% para el Interrail europeo, el de toda la vida, y una especie de Interrail español, con descuentos de hasta el 90%, eso sí, solo para los jóvenes entre 18 y 30 años y entre las fechas del 15 de junio y el 15 de septiembre. Información que tenéis también en un vídeo del canal, así como otro vídeo con consejos para preparar, como es debido, Interrail. Y atención, porque Adif realizará nuevas obras de mejora en la línea convencional entre León y Gijón, donde se van a hacer las pruebas del sistema ERTMS con trenes en los enlaces de la variante de Pajares, algo que se va a hacer en periodo nocturno de mantenimiento de la plataforma vía electrificación e instalaciones auxiliares. Además, en las inmediaciones de Vega de Ciego, Lena, se va a demoler el paso inferior del punto kilométrico 105.525 para construir uno con mayor anchura y altura para la circulación de vehículos voluminosos.
así como actuaciones en el territorio asturiano de sustitución de traviesas, y también se realizarán labores de mantenimiento en el tramo bifurcación Pajares-La Robla, por lo que entre el 12 de mayo y la mañana del 17 de mayo se interrumpirá la circulación de trenes con traslados alternativos que se va a aprovechar para las citadas pruebas del sistema ERTMS, que acercan un poco más ese horizonte ya contado en el canal de noviembre como inauguración de la variante de Pajares. Y continuando en esa zona del país, Europa ha seleccionado León para probar el tren ecológico del futuro en las vías de Feve, concretamente la locomotora GNL de Rail LNG, que realizará más de 15.000 kilómetros de pruebas en la línea de ancho métrico, algo que será en la antigua línea Feve que une las capitales leonesa y vizcaína a lo largo de 335 kilómetros, lo que supone el trazado de ancho métrico más largo de Europa occidental. Yendo un poco más al norte, se ha sabido que Torrelavega se quedará sin estación de tren durante los 4 años de obras del soterramiento, quedando Barreda como la única parada del municipio que seguirá en uso durante las obras, que tendrá enlaces con el centro y Puente San Miguel con servicios de autobuses, unas obras que ya hablamos de ellas en el pasado vídeo de noticias. Y atención, porque el 1 de junio entra en servicio la modernizada línea Torralba-Soria. Una vez entregada la línea, se procederá a la formación de maquinistas tras los trabajos de la primera fase de modernización. Y ya el 11 de junio circularán los primeros trenes. Hablamos de una obra que tocamos en el canal hace un tiempo, de renovación integral de la línea Torralba-Soria, de unos 92,7 kilómetros, con una inversión de unos 77,5 millones de euros, donde se ha modernizado la infraestructura y aumentado su fiabilidad para una mayor calidad del servicio. Eso sí, no va a suponer rebajas notables de tiempos y a falta de una posible conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona o la reclamada reapertura o más bien reconstrucción de la Soria-Castejón, aún queda mucho por hacer en esta zona del país. Unos trabajos que han incluido las mejoras en la estación de la capital soriana o la de Almazán. Otras obras que han concluido son las de automatización del tramo Ferrol-Ortigueira, con el sistema de bloqueo automático con control de tráfico desde el puesto de mando del Berrón. Hablamos de un tramo de 53 kilómetros integrado en la línea de ancho métrico 740 Ferrol-Pravia, donde se ha realizado una inversión de 15,5 millones de euros. Y una obra que dará mucho que hablar en los próximos tiempos y que también tocamos en el canal son las de la variante de Torrellano, en Alicante, donde estos días el Ministerio de Transportes ha abierto el periodo de alegaciones para la retirada de las vías de la costa de Alicante, una exposición pública del estudio complementario que modifica el proyecto aprobado en 2006 para eliminar el intercambiador de San Gabriel. Recordemos que la variante de Torrellano consta de 2 fases diferenciadas. Por un lado, la que se encuentra actualmente en estado de proyecto y que se inicia en la estación de Torrellano y discurre bajo la terminal del aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche y conecta provisionalmente con la línea existente en las proximidades del polígono industrial Agua Amarga. Y por otro, la fase objeto del estudio ya citado, que servirá para dar continuidad a la parte anterior conectando con la estación de Adif, Alicante Terminal, una obra que al fin llevará el tren al aeropuerto de Elche-Alicante, también conocido como el Altet, tras infinidad de años reclamándolo y del que estaremos muy atentos ante sus avances. Adif también ha licitado por 61,5 millones las obras de plataforma de la integración del ferrocarril en el acceso sur de Palencia, con una ejecución de 33 meses y que se denomina Fase 2 Sur de dicho acceso, obras que seguirán convirtiendo a Palencia en nudo capital del transporte del norte del país y que cuentan con financiación de los famosos fondos Next Generation. Otras mejoras que Adif va a realizar serán en la estación Linares Baeza, que se centrarán en el entorno del edificio con la demolición de 11 casas, la adecuación eléctrica del alumbrado, el saneamiento y el asfaltado de la carretera. Todo ello con una inversión inicial de 120.000 euros para la propia demolición y una final de cerca de 600.000.
Y estos días hemos conocido que el Alvia entre Asturias y Castellón circulará hasta Vinaròs en verano, con unos billetes que ya están a la venta y una circulación que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 3 de septiembre. El Alvia, que circulará diariamente con un servicio por sentido y una oferta semanal de casi 4.200 plazas, tendrá parada y paso por Oviedo, Mieres, La Pola, León, Palencia, Valladolid, Segovia, Madrid, Cuenca, Valencia, Castellón y finalmente Vinaròs. También hemos conocido los nuevos horarios para el nuevo enlace diario de alta velocidad entre Granada y Madrid, que a pesar del extra de duración por las obras ya citadas en la línea Madrid-Sevilla, esta capital nazarí disfrutará al fin del tan demandado tren extra diario por sentido, que será desde el 1 de junio, concretamente un último tren que saldrá de Granada a las 19:55 de la tarde y que enlazará en Córdoba con un AVE hacia Madrid, quedándose por tanto esta ruta con 3 trenes diarios por sentido directos y ahora también 5 indirectos, con algún tipo de transbordo. Por tanto, 9 relaciones posibles al día por sentido, todavía muy lejos, eso sí, del gran potencial que acabará teniendo esta línea entre Antequera y Granada una vez se acaben las obras de la variante de Loja, de la que ya hemos hablado en varios vídeos del canal. Pasando a cercanías, aún colea el incidente en Gavà, del que hablamos la semana pasada, pues mucho ha dado de sí esta semana, con la teoría del rayo prácticamente descartada y alegando el incidente a un cúmulo de circunstancias. Todo ello a la espera de que se acaben los trabajos para poder restablecer la normalidad a esta concurrida línea que da servicio también a trenes de media distancia e incluso larga distancia, y que ha provocado una nueva ofensiva de acusaciones de dejadez de Rodalies por parte del Ministerio, incluyendo la enésima petición de la Generalitat de tener la gestión de estos servicios, incluso con la reprobación de la ministra, aunque más por el tema de gestión de vivienda que por estos incidentes. Por ahora, lo único claro es que se produjo una rotura por fusión del hilo de contacto de la catenaria por sobretensión de un elemento de sujeción de la pérgola, barajándose de todo, incluso posibles actos vandálicos o un intento de robo fallido. Pero habrá que esperar al informe final en el que todavía se trabaja para conocer las causas y evitar nuevas incidencias similares en otros puntos de la red que está dejando a medio gas el servicio, perjudicando a miles de usuarios al día y que deberían alargarse todavía en torno a una semana. Veremos dónde y cómo acaba todo esto. Sin salir de Cataluña, pero con temas más amables, hemos conocido que el tranvía de Barcelona ha batido un nuevo récord de viajes en un día, tras superar los 2 millones en un mes. El récord fue de usuarios diarios, 83.715, y que se alcanza un mes después de haber superado los 2 millones de validaciones mensuales en el trambaix. En concreto, en marzo se alcanzaron los 2.025.644 viajes, un incremento del 11,87% más que en el mismo periodo del año anterior. Todo a la espera de los avances que extiendan la red de tranvía hasta Verdaguer y en el futuro del proyecto para que ambos trazados, norte y sur, se unan por la diagonal. Y ojo, porque en Valencia se ha dado a conocer cómo será la futura línea 12 de Metro Valencia, que conectará los barrios del sur de la ciudad, desde la calle Alicante hasta el complejo administrativo del 9 de octubre, dando servicio a todos los barrios del sur de la ciudad, desde el Hospital de la Fe hasta Soternes y Fuensanta, unas obras que se espera se liciten a lo largo del 2024. Un metro, el de Valencia, que se encuentra en plena ebullición, ya que aparte de esa línea 12 tenemos por delante la ampliación de la línea 10, por la fachada marítima y la construcción de la línea 11 que conectará a los barrios marítimos con el centro y que cambiará notablemente la movilidad de la capital del Turia. Un proyecto que, como los casos de Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, iremos tocando poco a poco en futuros vídeos del canal. Pasamos al Metro de Madrid, que logró cerrar el 2022 con un beneficio de casi 4 millones pese a la subida de la luz, un incremento excepcional del precio de la energía que llevó al metro de la capital española a anunciar recortes en algunos servicios en determinadas horas en hasta un 10% en la frecuencia de paso de convoyes, y que fue compensada con un ingreso extraordinario de 98 millones de euros, logrando cerrar el ejercicio con una inversión récord de 348,4 millones. Una red que se encuentra a punto de ejecutar la mayor ampliación en muchos años y que, como acabo de decir en la información anterior, pronto analizaremos en un vídeo del canal. Una gran noticia que demuestra que el transporte público no tiene por qué ser deficitario.
Sin salir de la Comunidad de Madrid, se ha aprobado la renovación integral y mejora de la línea Cercedilla-Cotos, donde se va a sustituir el carril, las traviesas y el balasto, una renovación integral de la infraestructura con el fin de mejorar la funcionalidad, garantizar la fiabilidad del servicio y reducir algo los tiempos de viaje, y que parte con un presupuesto de licitación de 16,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Regresamos a Cataluña, donde los más treneros están de enhorabuena con la recuperación del histórico tren Granota en la línea Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, que va a poner en servicio, y 27 años después de su último viaje, en 1996, un emblemático tren que ofrecerá los primeros trayectos los domingos 21 de mayo y 4 de junio, con un recorrido entre las estaciones de Desplanas, Rubí, Terrassa y Sabadell. Un tren que se suma a la ya nutrida oferta de trenes turísticos de Ferrocarrils, como el tren del Jax, el del Ciment, el funicular de Gélida, el cremallera de Núria o el mítico cremallera de Montserrat. Y pasamos a una noticia de esas que no sabes muy bien cómo creerte, pues tras Zaragoza ahora también se quiere probar el tan manido proyecto Hyperloop, o Hyperloop como queráis, en Castilla-La Mancha. Eso es al menos lo que ha afirmado el consejero de fomento de esta comunidad tras un preacuerdo con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial para que la Junta Regional asuma la construcción de un centro de ensayos para el proyecto del llamado Tren del Futuro, que podría alcanzar, recordemos, los 1.200 km/h. Un Hyperloop al que dedicaremos un vídeo en el canal próximamente y que, más allá de su imagen hiperfuturista, de momento sigue siendo más ciencia ficción que realidad, pero veremos dónde acaba. Y acabamos con mercancías, con el puerto de Algeciras, que ha presentado alegaciones al estudio informativo del tramo Ronda-Bobadilla, un informe cuyas conclusiones esperan que permitan acelerar el impulso de un tramo que consideran doblemente prioritario dentro de la red transeuropea de transporte y que pertenece, recordemos, al corredor mediterráneo. Y veremos en qué quedan estas alegaciones en positivo, como ellos mismos han definido. Como veis, otra semana a rebosar de información, lo cual siempre es bueno, y veremos qué nos deparan los próximos 7 días. Os espero el próximo sábado para contároslo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.